Bien, hermanos, en esta preciosa mañana damos una bienvenida a nuestro hermano Castro, que está aquí con nosotros, hermano. Gracias, hermano, por estar aquí. Nuestro hermano Fernando también, que hoy día no lo miraba, ¿verdad? Gracias al Señor, hermano, pues estamos aquí, pues, con el propósito de predicar la palabra, como siempre lo hemos hecho. Este mensaje quiero dedicarlo especialmente a la familia de mi esposa, a mi familia y a la familia de hermana Verónica. Si no sabían ustedes, hace unos días murió un hermano de ella, ¿verdad? Y lamentablemente la muerte siempre ahí anda alrededor, ¿verdad? Buscando a quien se lleva. Lamentablemente, pues, a veces cuando se trata de otra persona, pues no se siente el dolor, ¿verdad? Pero cuando ya se trata de uno de los nuestros, ahí ya podemos identificarnos con aquellas personas que han perdido un ser querido. Así que este mensaje, yo sé que lo van a ver por las redes, lo presento más que todo a la familia de mi esposa, que está sufriendo bastante, a mi familia y a la familia Mejía también, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca, la pregunta que me hacían, hermano, ¿qué pasa? Quiero que nos hable un poco, me decía uno de estas personas, para tener una idea más profunda acerca de la muerte física, qué es lo que pasa, ¿verdad? Realmente, porque quedamos con muchas dudas, quedamos con preguntas, ¿qué pasará con la persona? ¿Qué pasó, verdad? ¿Dónde está ahora? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la muerte física, hermano. Y vamos a ir primero a Santiago capítulo 2, versículo 26, para ya ir iniciando. Santiago capítulo 2, versículo 26. ¿Qué pasa con la muerte física? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Recordemos, hermano, que el hombre, cuando estuvo aquí en la tierra, el deseo de Dios es que fuera eterno. Ese fue el deseo de Dios desde el principio. Nunca estuvo en la mente de Dios que el hombre muriera. Es decir, que Dios había escogido un lugar, un paraíso terrenal para el hombre. Y ese paraíso terrenal era ideal para un hombre eterno. Pero él dejó de ser eterno cuando pecó. Por lo tanto, ya su cuerpo ya no era ideal para ese lugar, ni ese lugar para su cuerpo. Así que tuvo que ser expulsado. A veces pensamos que Dios fue duro al correrlo de ahí. No, es que ya, hermano, su cuerpo ya no era apto para vivir en ese lugar. Ni el lugar era apto para ese cuerpo, porque era un lugar santo, típico del cielo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, desde ese día el hombre y la mujer quedaron condenados a morir, ¿verdad? Y es algo, hermano, que no podemos evitar. Está fuera del alcance de cualquier ser humano. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tomando el primer párrafo, el inciso A de este texto nos dice que la muerte física es la separación. La palabra muerte significa separación. ¿Qué es lo que se separa al momento de morir? ¿Qué es lo que se separa? Santiago dice que el cuerpo queda sin espíritu, ¿verdad? Estamos con vida, poseemos un espíritu. El espíritu es el que le da vida a este cuerpo. Cuando el hombre fue hecho del polvo de la tierra, dice que estaba allí, como cuando muere una persona, tendido en el suelo, sin respirar, sin ningún tipo de movimiento. Entonces vino el Señor y sopló en él, dice, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces cuando ese espíritu sale, que es lo que le da vida al cuerpo, inmediatamente el cuerpo queda como en su estado original, en el Edén, ¿verdad? Totalmente inerte nuevamente. Entonces, la muerte física lo que hace es que separa. Hay una separación entre el espíritu y el cuerpo. Recordemos que el hombre también está compuesto de tres partes, según el apóstol Pablo: espíritu,
alma y cuerpo, ¿verdad? Pero lo que le da vida en sí al cuerpo es el espíritu. El alma es la persona misma, ¿verdad? Y este cuerpo, que más adelante lo vamos a explicar, es la casa donde vive usted. Entonces, la muerte física es la separación. Y este se aplica a cristianos y no cristianos. Igualmente, es el mismo proceso. Se separa el espíritu del cuerpo. Entonces, cuando miramos un cuerpo ya tendido en una cama o en una sala velatoria, podemos decir que de ese cuerpo salió algo que le daba vida. Y como está ausente, como dice Santiago, como está ausente del cuerpo, el cuerpo ahora está muerto, aunque el espíritu está vivo y aunque en ese momento también el alma está viva, ¿verdad? Entonces, esa es la separación entre cuerpo y espíritu. 2 Timoteo 4:6. ¿Qué es la muerte en sí? 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La muerte, hermano, es un viaje que se emprende de un lugar a otro. Podemos decir, de esta tierra a un lugar que sabemos que existe, pero que es desconocido a la vez porque no lo hemos visto. El apóstol Pablo, encarcelado, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Es decir, él ya había tenido información de que no iba a salir libre de la cárcel en Roma, prisionero por el emperador, y él sabía que él no iba a pagar una cadena perpetua, que lo que él iba, la condena para su vida era la pena de muerte. Entonces dice, el tiempo de mi partida está cercano. Bien, él está hablando de su muerte física, pero él a la vez nos está enseñando que va a partir algo, que él va a partir hacia otro lugar. Es un viaje que emprende toda persona que muere. El cuerpo se queda aquí, en la tierra, ¿verdad? Pero lo que emprende un viaje, el que se va de esta tierra, lo que se va de esta tierra es el alma. El alma no se queda aquí en la tierra, tampoco se queda deambulando, tampoco se queda penando, como argumentan los cuentos de los viejitos o las creencias tradicionales. Realmente el apóstol está diciendo que él va a morir, pero que a la vez que muere su cuerpo, él va a tener que irse, ¿verdad? Se va, pero no se va para el cementerio. Está hablando de un viaje. Pero ese viaje, hermano, podemos decir que no se puede regresar. No está en la facultad del hombre regresar después que se emprende ese viaje. Ese retorno va a pasar y lo va a permitir únicamente nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga, Él va a retornar nuevamente el alma que salió y el espíritu que salió, retornarán, regresarán de ese viaje nuevamente a poseer este cuerpo que tenía. Será transformado el cuerpo del creyente, pero el cuerpo del incrédulo no será transformado y será juzgado en sus facultades que tenía en esta tierra intactos para ser enjuiciado. Entonces, cuando alguien dice ya partió de esta tierra, está correcto. Está correcto esas expresiones cuando la persona dice que partió de esta tierra. Sí, el alma partió, emprendió un viaje. Y este viaje no va solo, porque según la historia del rico y Lázaro, dice la Biblia que los ángeles de Dios llevaron al seno de Abraham a Lázaro. Podemos decir entonces que alguien acompaña en este viaje al alma de los creyentes. Y son mensajeros de Dios que vienen a traer el alma de los que murieron en Cristo.
No quiero explicar quiénes vienen a traer el alma de los que murieron sin Cristo, porque no pueden ser los mismos ángeles. Pero sí de que estamos seguros desde que el momento, desde que se exhala el espíritu en una cama de hospital o en el hogar, ahí en el mismo momento ya están los que van a emprender ese viaje y llevar esa alma al lugar que se le conoce como el seno de Abraham o el paraíso. Decimos también en Eclesiastés 12:7, y quiero explicar esta parte, hermanos, con mucho cuidado, porque hay, para algunos, no para todos, hay una especie de confusión en Eclesiastés capítulo 12:7, donde al final todos creen que vamos al cielo por este texto. Y dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué es lo único del hombre que se ha mantenido intacto, sin pecar? Es la habitación donde el Espíritu Santo viene a vivir, llamado el Espíritu. El Espíritu es el único que automáticamente, tanto del hombre creyente como del incrédulo, va a Dios. Porque dice, eso lo da Dios. Y el Espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y el polvo vuelva como era a la tierra, ¿verdad? Entonces, el alma no vuelve a Dios, hermano. Aquí está siendo bien claro el rey Salomón, dando a entender que lo que retorna al momento de la muerte a Dios es el espíritu que Dios sopló en el jardín del Edén para dar vida al cuerpo de Adán. Pero el alma no regresa a Dios, hermano. Ahí puede leer usted Lucas 16, 19 al 31, donde puede ver con claridad a dónde va el alma, tanto de Lázaro como del rico. Y no estamos hablando del espíritu, estamos hablando del alma, que es la persona misma, la parte espiritual del hombre. Entonces, el hombre, ¿cómo era? ¿Cómo era? Dice, el polvo vuelve a la tierra como era. ¿Y cómo era? Es la pregunta, ¿cómo era al principio? Vayamos a Génesis 3:19. Génesis 3:19. Dice, el Señor cuando dio sentencia por el pecado a Adán, le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Mira, hermano, qué palabras. Realmente, hermano, no podemos nosotros creernos gran cosa en este mundo. No podemos creernos más de lo que somos, más de lo que el Señor nos ha permitido ser. El Señor le dijo a Adán, vas a trabajar duramente hasta que regreses a la tierra, es decir, hasta que mueras. De ella fuiste formado, le está recordando su origen y le dice, eres polvo y al polvo volverás. En eso nos convertimos, hermano, nos desintegramos. Este cuerpo se desintegra, ¿verdad? Y es algo, hermano, que ocurre, sea que lo entierren bajo tierra, en un mausoleo, donde sea. La desintegración del cuerpo va a ocurrir siempre. Los microorganismos, las bacterias, se van a encargar de descomponer este cuerpo y convertirlo en polvo, ¿verdad? Por lo tanto, dice Job también que toda alma, en Job, si lo quiere leer, 34:15, morirá y volverá al polvo, dice también Job. Si alguien lo tiene, hermano, lo puede leer un poco rápido porque no lo tengo aquí separado. Job 34:15. Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Miren, eso no es, hermano, de extrañar.
ni nos debe asombrar. Lo único que es difícil aceptar la realidad, hermano. Le quiero decir porque lo estoy viviendo. Lo sabemos. No estamos ignorantes. Pero aceptarlo es lo difícil. Aceptar la situación. Aceptar que su familiar ya no está. Aceptar que su padre o su madre ya no lo va a ver. Eso es lo difícil. Pero en nuestro conocimiento sabemos que únicamente se cumple lo que la palabra está diciendo. Lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces, con la muerte física, el espíritu retorna a Dios. El cuerpo, según hemos leído, va a la tierra. ¿Bien? El cuerpo va a la tierra. ¿Y qué pasa cuando llega a la tierra? Se vuelve polvo. Se desintegra. Porque fue formado, dice, del polvo. Decir que el Señor hizo como una mezcla, hermano, como cuando se está fabricando los jarros de alfarería, ¿verdad? Que se mezcla con agua, se amasa y se le da forma. Pero se tomó parte de la materia de la tierra. En pocas palabras, hermanos, nosotros llevamos componentes de la tierra misma, minerales que la tierra tiene, ¿verdad? O sea, regresamos de aquella madre, la madre tierra, de donde el Señor nos tomó y nos dio vida. Ella es nuestra verdadera madre, la tierra. De ahí salimos originalmente. De ahí vino Adán. Y de Adán vino toda la humanidad. 2 Corintios 5:1. 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, escuche bien, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, explica, ¿verdad? ¿Cuál es la morada terrestre? Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. El apóstol nos está diciendo que este cuerpo, tabernáculo significa una tienda para vivir, un tabernáculo donde alguien vive, una casa, explica él mismo. Dice que nuestra morada terrestre, no está hablando de la casa física, está hablando donde vivió usted. Porque usted y yo no es lo que estamos viendo, no es este cuerpo. Lo que es usted y yo no es este componente de brazos y piernas y órganos. Es lo que está dentro. Dice que nuestra morada, este tabernáculo, o sea, este cuerpo. Nosotros vivimos en este cuerpo. Este cuerpo solo es la habitación donde usted vive. Y cuando muere, usted abandona esa casa donde vivió por 30, 40 o 50 años. ¿Verdad? Pero dice que si este cuerpo se deshiciere, o se desvanece, o se hace polvo, como lo acabamos de leer, Dios tiene un edificio mejor para vivir. ¿Qué está diciendo? Que en el día de la venida de Cristo, usted ya no va a poseer este cuerpo. Va a poseer uno distinto, que no es hecho por manos. Es decir, que no es fabricado de la materia, como fue al principio, sino que es espiritual ya. En otros textos habla de la transformación del cuerpo. Ese es el nuevo templo donde usted y yo vamos a vivir. Pero esto se va a destruir. Este cuerpo se va a deshacer. Cuando estamos en el velatorio, abrazamos el cuerpo del ser querido. Lo abrazamos y oramos sobre él. Pero se nos olvida que él no está allí. Que ella no está allí. Que solamente estamos llorando sobre su casa de habitación. Quien fue su casa de habitación. Su tabernáculo donde vivió por 80, 50 o 70 años. Pero que en sí la persona no está allá.
ya partió, como dice el apóstol Pablo, ya viajó y ya está en otro lugar. Sea que murió con Cristo o sin Cristo, ya solamente está, y lo que vamos a sepultar en el cementerio es la casa de habitación donde vivió la persona. Amén, hermanos. En pocas palabras, Él ya está lejos, no puede oírnos, no sabe nada de nosotros, qué es lo que está pasando aquí en la tierra, no sabe si lo estamos velando, no lo estamos velando, no sabe si lo enterramos dignamente o no, no sabe nada, ni tampoco nos está viendo, como algunos dicen que todavía después de enterrado 2 horas está todavía ahí. No es cierto, queridos hermanos. Una vez que sale el alma del cuerpo, esta tierra no es apta para esta alma, porque es espiritual. Entonces es transportada y llevada a donde va a estar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta la resurrección. Pero entonces, todos los que hemos perdido seres queridos, queridos hermanos, y lo explicaba la vez pasada, creo yo, todos los que hemos perdido seres queridos, solo hay una manera de verlos. Estamos hablando si murió en Cristo. La única manera de verlos es lo que hacían los cristianos en Corinto, en 1 Corintios 15. Principalmente los incrédulos. Que la única manera de poder verlos es que se convertían en cristianos para poder estar donde ellos estaban, ¿verdad? Que es un lugar de felicidad. Esa es la reunión que uno puede tener. Hechos 7, 59 y 60. Parece increíble, hermano. Parece increíble que hay algo que nos ha sido dado y que en esta vida y que está en este cuerpo y que no nos pertenece y que tenemos que entregarlo un día. Hechos 7, 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En la muerte de Jesús, en los relatos de su muerte, usted va a leer y va a darse cuenta que dice que Cristo entregó el espíritu. Realmente, hermanos, el espíritu no fue dado por Dios para nosotros. Vuelvo y repito, el espíritu que Dios nos dio no fue dado para nosotros, fue dado como un lugar para que habitara Dios mismo. Entonces, cuando las personas como Esteban comprendieron esto, que al momento de morir entregaban el espíritu y decían: Señor, recibe mi espíritu. En pocas palabras, está diciendo: gracias, Señor, por el tiempo que me diste vida, porque el espíritu es el que da vida, hermano. Gracias por el tiempo que me tuviste con vida en esta tierra. Te entrego lo que te pertenece a ti. Porque ¿quién es el que da vida, hermano? El espíritu. ¿Quién es el que da vida? Dios. Entonces, si eso es lo que da vida, hermano, el hombre nunca tuvo vida, hermano. Nunca tuvo vida propia. Dependió de otro para poder tener vida. Amén, hermano. Pero es que el hombre, nosotros los seres humanos nos llenamos de orgullo: es mi vida y yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Falso. En primer lugar, nunca tuvimos vida propia como para decir: es mi vida. Solo alguien que tiene poder para dar vida puede darnos vida. Y puede retirar esa vida cuando Él le plazca también. De hecho, no es cuando Él le plazca en sí, hermano. Ya está determinado. Él ya tiene estipulado cuándo y cuánto vamos a vivir en esta tierra. Y vamos a ir finalizando. El creyente, hermano, la Biblia, cuando él parte de esta tierra, la Biblia no lo cataloga como muerto, sino como una persona que está
durmiendo. Vamos a leerlo en Juan 11, 11 al 14. San Juan, capítulo 11, versículo 11 al 14. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Está hablando Jesucristo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, duerme. Si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Luego, el apóstol Pablo, vamos a ir rápidamente, 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los únicos que duermen, esta palabra se utiliza únicamente para los creyentes. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Mire? Jesús está diciendo que Lázaro está dormido y va a despertarlo. Y va a despertarlo. Literalmente los apóstoles no entendieron, ¿verdad? Porque dormido en el lenguaje nuestro es que estamos descansando de las cargas de este cuerpo, del cansancio físico, del trabajo. Pero Jesús le estaba diciendo: no, él ya está muerto. Pero no entendían la manera de hablar de Jesús. Para nuestro Señor Jesucristo, el que muere en Cristo no está muerto, porque muerto significa separado, ¿verdad? El que muere en Cristo no está separado de él, está separado de su cuerpo, pero de Cristo no está separado. Entonces el apóstol Pablo dice que los que murieron en Cristo, él ya está descansando, está durmiendo. Dormir es descansar, ¿verdad? Cuando la persona dice él ya está descansando, esta palabra únicamente se puede aplicar a los creyentes. Ellos están descansando, ellos no están sufriendo, ellos sí están reposando, ¿verdad? Están siendo consolados. Pero en el caso del incrédulo, él no está descansando. Así que esta palabra de dormir o que murió no se aplica. La Biblia nunca se refiere a un incrédulo que murió, que él está durmiendo. Únicamente se usa para los creyentes, porque en sí el incrédulo no está durmiendo, él no está reposando, él no está descansando, él está sufriendo, ¿verdad? Y es difícil, hermano, a uno como conocedor de la palabra, cuando viene una persona y usted sabe la manera como murió esta persona o la vida que llevó, y a veces el familiar quiere que usted le diga: no se preocupe, mire, él está descansando. A veces uno no haya ni cómo contestar las preguntas que le hacen a uno, hermano. No haya ni cómo responder, pero no podemos mentir tampoco, ni decirle: mire, él está descansando. Yo creo que hay que mejor obviar, hermano, lo que le están preguntando, porque no podemos decirle está descansando sabiendo lo que la palabra dice. Pero si murió en Cristo, con confianza, hermano, podemos decir: él está descansando. Tenemos la dicha, mi esposa y yo, de que nuestros familiares están descansando. Ellos conocieron a Cristo. Mi suegro pues conoció a Cristo con bastante tiempo antes de morir. Mi mamá, antes de que yo fuera cristiano, ella ya era. Ella nos condujo en el camino del Señor. Los demás no sé, pero esa es la confianza, que uno siente el dolor, queridos hermanos, pero a la vez como que viene un bálsamo sobre nuestra vida de parte de Dios, diciendo: no tiene por qué estar llorando. Porque los creyentes en sí, hermanos, debe ser un momento de regocijo, porque el Señor dice que es alegría ante sus ojos la muerte de sus santos. Miren, podemos decir: ¿por qué se alegra Dios, hermano? Hermano, nosotros lloramos este cuerpo, pero el alma no está aquí.
¿verdad? El alma está con el Señor. Entonces, ¿cómo no se va a gozar el Señor tener a aquel, hermano? A aquella persona, hermano, tener a aquella persona que él ama. Yo le puedo asegurar, hermano, que cuando un cristiano muere, el Señor viene a encontrarlo. El Señor lo está esperando. Amén. El Señor no tiene desordenada la casa, hermano. Él está ahí con regocijo esperando el alma que va a llegar, con sus ángeles. Ahí está esperando esa alma que va a llegar y Él ya sabe que va en camino. Él ya sabe que va a llegar en cualquier momento y lo recibe, hermano. Así como leemos en la palabra que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, creo que también cuando un hijo de Dios muere, hermano, hay gozo para el Señor. Hay felicidad, porque ya, hermano, está con Él. Amén, hermano. Amén. Así que yo animo a aquellos hermanos que están, podemos decir, principalmente las familias que han perdido un ser querido, porque no solamente a nosotros, hermano, en las noticias vemos cómo las personas están muriendo, ¿verdad? Pero la diferencia es Cristo Jesús, hermano. La diferencia es el Señor. Si buscamos del Señor, no hay pérdida, hermano. No hay pérdida, porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia, no es pérdida, hermano. Si morimos sin Cristo, sí hay una gran pérdida, hermano. Y es una pérdida, hermano, que no se puede mejorar. Es una pérdida, hermano, sin retorno. De manera que aunque la persona quisiera cambiar después de muerto o arrepentirse, el arrepentimiento no existe, hermano, fuera de la tierra. El arrepentimiento no existe después de muerto. La compasión y la misericordia del Señor no existe cuando alguien ya muere. Ten misericordia de mí, le dijo el rico. Y la respuesta fue, acuérdate cómo viviste tu vida en la tierra. Esa fue la respuesta. Por lo tanto, no es que el Señor sea duro, hermano, y que no tenga misericordia de alguien que esté gimiendo y llorando en un lugar de tormento. Es en vida, hermano. La misericordia está todos los años de la vida de la persona. Si quiere buscarlo, ahí está. Si lo desaprovecha, no puede acusar al Señor de que no es misericordioso o de que no es bueno. Así que luchemos todos nosotros, hermano, y partir de esta tierra estemos a cuenta con el Señor siempre. Amén. Para que tengamos un buen destino. Que Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Gloria a Dios.